Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La tarde de este lunes, el séptimo juzgado de garantía de Santiago informó de la reprogramación de la audiencia de formalización en contra del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, que estaba para ahora el 7 de mayo. No quedaba nada a la vuelta de la esquina, estaba con todo lo que ello implicaba. Bueno, concretamente, la máxima autoridad de la policía, en conjunto con los ex generales y antecesores Rosas, en particular el general Olate, que no fue general director, pero general, serán formalizados el próximo 1 de octubre del 2024, a las 9 horas. Eso es, todavía es antes que la fecha que le toca poner fin a su periodo de general director de Carabineros. Es decir, si se produce o si todavía corre lo que se ha llamado la doctrina Toá, y se produce esa formalización y sigue siendo el director general de Carabineros, bueno, va a tener que dejar de serlo. O la doctrina Yáñez, que es: no me siento con uniforme a una formalización. Si me formalizan, me sientan como ciudadano, pero no voy a exponer a mi institución. Esa es la propia doctrina del general Yáñez. Vamos a ver qué es lo que pasa. Queda mucho para octubre y puede correr mucha agua debajo de ese puente. Pero la realidad de hoy es que no hay formalización el 7, con lo cual se destraba un jaque múltiple que había en el tablero de la política. Esta reprogramación se da luego del asesinato. Por eso se remueve tanto el escenario. El asesinato de 3 carabineros en Cañete. Y luego de que el gobierno respaldara su figura en medio de la investigación para esclarecer la responsabilidad de estos horrorosos hechos. Desde el gobierno calificaron como prudente la solicitud de aplazar la audiencia, que la solicita la Fiscalía, que es un ente autónomo, no es mandado por el gobierno, por si hay alguien que eventualmente no lo sabía o se puede haber confundido. Y el tribunal también lo acoge, otro ente que es otro poder del Estado. Es decir, parece ser que el buen sentido común y la prudencia manda a que todos cedan, todos cambien, todos flexibilicen sus posiciones en pos de un beneficio mayor, que es no poner piedras en el camino cuando lo que hay que hacer es buscar a los responsables de este crimen. Cabe recordar que Yáñez iba a ser formalizado ahora el 7 o 9 de mayo, me parece que es el 9 de mayo. Esto por su presunta responsabilidad de mando, eso es lo que dice la Fiscalía, en delitos en el contexto del estallido social. Esto por omisión, presunta responsabilidad de mando. No por haber hecho algo, sino por no haber hecho algo, teniendo el mando. Era la tercera, me parece que era director de orden y seguridad en ese momento, el general Ricardo Yáñez. No era el director general de Carabineros. Bueno, es parte de lo que usted probablemente ha leído o visto en la polémica de los últimos 20 días o 30 días. De esta manera se le pone entonces una prórroga y todos a centrarse en el caso de los 3 carabineros asesinados. Vamos a la mesa de conversación. Y la verdad que con la conmoción que ha generado este hecho, sirve tirar de todas las cuerdas posibles para tratar de entender por dónde comprender lo incomprensible que es un crimen, y un crimen de este tipo, y con estas connotaciones. Y para eso toda la gente que tenga experiencia, ya sea en materia de seguridad o en la zona, en fin, vale la pena tener sus testimonios para ir armando una historia más general. Por eso nos acompaña Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior del gobierno del presidente Piñera. Juan Francisco, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Matías, por la invitación. A ti te tocó ser subsecretario del Interior, que es de esas pegas que es la mitología, y no creo que sea tan mitología, pero dice, o la historia dice que es de las más complejos, que hay que sumergirse a veces hasta en el bajo mundo, en el mundo subterráneo, para entender cómo opera el delito, para poder desactivarlo hay que entenderlo. Y claro, les había tocado situaciones muy difíciles, en todos los gobiernos han tenido situaciones difíciles de delito y de delito en la Araucanía, pero de delito de esta magnitud y en la Araucanía no había habido ninguno, no hay antecedentes de algo como lo que pasó la madrugada del sábado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad es que es verdaderamente dramático, un asesinato
que no habíamos visto, efectivamente. Habían habido ataques gravísimos en contra de carabineros en la zona. Las emboscadas a carabineros era algo que ocurría, pero un asesinato de 3 funcionarios de carabineros y con las características que tuvo este caso no habíamos tenido anteriormente. Así que especialmente grave y por eso mismo solidarizar con la institución de Carabineros de Chile, pero particularmente con las familias de esos carabineros que hoy día deben estar sufriendo y que difícilmente van a tener una reparación para esta pérdida. De los datos que manejamos todos, porque habrá muchos que no manejamos, y está bueno que así sea, porque claro, Gana tiene la ciudadanía de entender, de saber, pero hay que tener paciencia, incluso la prensa, paciencia, porque la reserva es parte fundamental del éxito muchas veces de una investigación. Y entendemos que una parte importante de esta investigación debe estar circunscrita a un círculo muy chico de investigadores que están tratando de conseguir beneficios para el resultado. Pero de lo que conocemos, ¿qué cosas te llaman la atención para sacar conclusiones, dada tu experiencia en seguridad? A ver, yo te diría, en primer lugar, efectivamente hay que darle tiempo a las investigaciones. Fíjate que nuestra institucionalidad ha dado cuenta de que cuando realiza investigaciones profundas, lleva adelante este tipo de pericia, logramos resultados. Tanto es así que se ha vinculado este crimen con 2 resultados bastante importantes que se dieron con ocasión de delitos cometidos en la macrozona sur, como son la condena de Héctor Yaitul, el líder y vocero de la CAM, y con la detención de Luis García Huidobro, un personero que había estado participando y que está imputado de participar en un atentado en Carahue y en la quema de una casa donde residían personas. Incluso hay una filmación muy dramática de niños que dan cuenta del sufrimiento que ocasionó ese hecho. Y además con una intensificación de la actividad en la zona para prevenir y combatir el robo de la madera. Por lo tanto, todo esto puede vincularse con una acción de organizaciones que estén actuando en esa zona, particularmente en la ruta P72. Esta ruta P72... Es una ruta terrible, ¿no? Efectivamente, en esa ruta hemos tenido incidentes gravísimos. Incluso ha habido ataques a carabineros. Recuerdo, Matías, que debe haber sido abril del 2020, incluso hubo colocación de explosivos en el puente de Yeuyeu, que debe estar a kilómetros de donde se encontró la camioneta con los carabineros asesinados. Y también fue en esa ruta donde hubo emboscadas en contra de carabineros, atentaron en contra de antenas de sistemas de telecomunicación. Claramente es una ruta en que hemos tenido incidentes graves. También fue el incidente que sufrió Iván Núñez también sí, pues, en su momento. Y que con Esteban Sánchez, los dos así es, compañeros nuestros. Y a Esteban Sánchez, que resultó gravemente herido como consecuencia de ese ataque. Entonces, por eso te digo, esto, por la gravedad del incidente, da cuenta de una situación gravísima, pero hay que confiar que nuestras instituciones van a investigar con todo celo. El compromiso no solo del gobierno, pero también de Carabineros, es avanzar en esa materia. A ver si nos ayudas a mapear un poquitito la zona. Está la famosa CAM, la famosa UAM y la resistencia mapuche-lafkenche, ¿no? ¿Esas son las 3 principales? En esa zona, efectivamente, esas son las 3 principales. Recuerda que esto, además uno cree que estas organizaciones son altamente estructuradas y muy sofisticadas, pero en realidad son grupos de violentistas que más que defender una causa, utilizan falsamente la legitimidad del conflicto mapuche para desarrollar actividades delictivas. Lo que nosotros hemos visto, y me tocó, estando en el gobierno, ver cómo en realidad lo que hay detrás de muchas de estas organizaciones es el robo de la madera, el tráfico de drogas y el tráfico y el uso de armamento y el robo de vehículos. Recuerda, Matías, no en esta zona, pero sí en la Araucanía, cuando se ingresó a Temucuicui, que además le costó la vida a un funcionario de la PDI, bueno, se incautaron 1000 plantas de marihuana. Piensa que de una planta de marihuana salen 250, 500 gramos de droga, es decir, estamos hablando de media tonelada de droga que podría haber sido obtenida de esa plantación. Situaciones similares han ocurrido en esta zona. Qué buen punto el que tocas, porque tú que estuviste en un gobierno, hoy hay otro gobierno, las dificultades son iguales para uno y para otro, porque este es un tema cultural, que la política o la voluntad de la política no...
¿cuántos de estos lugares hoy día son inexpugnables donde hay ausencia del Estado? Temucuicui sigue siendo territorio autónomo. Nosotros alegamos, miramos cómo alegan en otros países, ¿no es cierto?, las autonomías o que hay separatismo, ¿no es cierto?, en el País Vasco, o sea, en Cataluña, ¿no? Esto ¿no es cierto?, es separatismo de facto, porque Temucuicui trataron de entrar con 800 policías y salió uno muerto. Luego trató de entrar una ministra del Interior y salió a balazos. En la ruta P-72, por lo visto, los que mandan no son los carabineros, son las víctimas, los carabineros, los que mandan son los que atacan. ¿Por qué? Tanto cuando Tito Costa era un gobierno o en los gobiernos que están empoderados, que tienen el Estado de Derecho detrás de sí, no son capaces de recuperar el terreno en el cual hoy día mandan o grupos de delincuentes o comunidades que se asocian con los grupos delincuentes? Yo te diría que, y tal como lo dijo el general Yáñez, y creo que sus palabras en ese sentido tienen mucho contenido. Estos carabineros perdieron sus vidas cumpliendo el deber y internándose en esa zona. Tratando de recuperar para el Estado un territorio que es de todos. Es decir, haciendo presencia del Estado en esos lugares donde efectivamente es muy peligroso. Por eso se transportaban en vehículos especialmente acondicionados y no utilizan los mismos uniformes y protecciones que utiliza un carabinero cuando está recorriendo el centro de Santiago o el centro de Concepción o incluso Cañete. Efectivamente se toman precauciones, pero el Estado no renuncia a la presencia. Lo que sí es que lo que yo te decía en el pasado se legitimó, tal como en algún momento en las principales capitales de nuestro país, se legitimó la violencia que operaba en contra de carabineros. Bueno, en la macrozona sur y particularmente en la provincia de Arauco y en la provincia de Cautín y de Malleco, se había legitimado con la falsa excusa del conflicto mapuche esta violencia en contra de carabineros. Creo que eso se ha ido perdiendo porque incluso las propias comunidades mapuche se han distanciado de estas organizaciones que en realidad no enarbolaron una causa legítima, sino que más bien están vinculadas al crimen. Ayer en este estudio, José Miguel Insulza, que tiene larga historia, larga data en el Ministerio del Interior y mucho carrete político, decía algo así: bueno, sigamos peleando. Entre que ustedes se pusieron la polera del perro matapaco, el otro dirá que no sé qué, que no, usted, el gobierno de Piñera, no tenían autos blindados. Bueno, sigamos atacándonos, porque los que ganan por mientras son los grupos subversivos. Mientras nosotros peleamos, los que ganan son ellos. Estos grupos subversivos que, según le escuché a Pablo Urquizer, que es bastante experto en el tema, son 416 personas, así de exacto, 16 personas las que están seguidas por la inteligencia y identificadas como miembros de estos grupos. ¿Cómo 416 personas, por peligrosas que sean, tienen a ratos al Estado de rodillas, como tiene ahora, a una institución, a un país, en fin, y lo de Temucuicui, para poner otro? ¿Cómo se puede hacer? Grupos subversivos que el Estado no se las puede con ellos. Sí, creo que la reflexión es correcta de hacer, pero mientras uno parta de una base que es común también. O sea, estos llamados a la unidad deben partir desde el reconocimiento que en algún momento algunos sectores políticos contribuyeron a deslegitimar el uso de la fuerza por parte del Estado representado en las policías. Directamente te refieres a quienes hoy gobiernan. Exactamente. Pero lo han hecho incansablemente en las últimas 2 semanas, 3 semanas, un mes y uno más tarde. ¿Qué más falta? Pero, Matías, una cosa son las declaraciones y otra cosa son las acciones. Te voy a poner un ejemplo. No para que nosotros lo veamos. Yo creo que habría que preguntarle a los policías, sinceramente, ¿cuáles son aquellas garantías que ellos requieren para poder salir tranquilamente a las calles y tener la confianza de que cuando actúen en protección de la ciudadanía no van a ser acusados? Y te voy a poner dos ejemplos. La ley Naín ya se aprobó. Te voy a poner 2 ejemplos. Uno, mañana se inicia el juicio en contra de un infante de Marina que en esta misma ruta, en la P-72, cuando estaba siendo atacado carabineros, pidió refuerzos durante el estado de excepción. Concurrieron infantes de Marina en su defensa. Tuvieron que hacer uso de las armas de fuego porque estaban recibiendo ataques con armas de fuego. Resulta que como consecuencia del uso de esas armas de fuego, una persona resulta herida y otra persona resulta fallecida. Y hoy día lo están juzgando
justamente por haber hecho uso de sus armas. Entonces la pregunta es, o sea, ¿está bien que haya una investigación y que se les juzgue? Yo creo que serán los tribunales los que determinarán la responsabilidad. Sin embargo, que ese juicio se lleve adelante en Cañete, cuando un ministro de la Corte Suprema declaró que los tribunales y los fiscales de esos lugares se sentían amedrentados por la violencia que existía, ¿no será prudente trasladar ese juicio a un lugar donde las instituciones no se sientan amenazadas? Suena muy lógico. Segundo ejemplo, hoy día se está votando en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas y para las del Senado o las de la policía. Cámara, porque de la Cámara. Las de la Cámara, ya. Y ¿cuál es? Mira, la definición esencial debería ser cuando un funcionario del Estado encargado de proteger está exento de responsabilidad penal por hacer uso de la fuerza. Y eso, que antes lo teníamos muy claro, porque nadie lo cuestionaba, como consecuencia de lo ocurrido en el estallido, hoy día cuestionamos cualquier uso de la fuerza. Porque, Matías, hay algo que pareciéramos no entender. Cualquier uso de la fuerza es, en principio, una acción que podría considerarse delito. Los que los penalistas llamarían una acción típica. Pero está legitimada, justificada, porque lo hace un agente del Estado. Y resulta que hoy día no se aprobó legislar en esa materia. ¿Y por qué? Porque estamos discutiendo sobre los principios aplicables, cuando en realidad de lo que deberíamos discutir es ponernos de acuerdo como sociedad. ¿Cuándo le vamos a decir a la policía, hasta aquí es su límite de uso de la fuerza, de ahí para arriba es un exceso o abuso, pero dentro de este marco, el uso de las armas y el uso de la fuerza es legítimo por parte de las policías y las Fuerzas Armadas en Estados Unidos? ¿Ustedes sienten, y aquí te hago la pregunta un poco más como político, como técnico, porque tú representas un sector, tú sientes que el sector que hoy día está en el gobierno, puede ser bien global, sector, que muchos de ellos, de partir del propio presidente, varios parlamentarios, reconocen que tuvieron una mirada distinta a la que tienen hoy para el 18 de octubre, después y en el contexto del estallido, y que se han desayunado con lo que realmente es enfrentar a la seguridad estando en los cargos. ¿Tú sientes que todavía no dan pruebas, como adversarios políticos tuyos, todavía hay suficientes condiciones para dudar de que aprendieron la lección, que cambiaron? Porque yo he escuchado mucho reconocimiento profundo de decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos como mirábamos las cosas. No, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú no les crees? No. ¿Tú sientes que falta? Mira, yo creo que no nos corresponde a nosotros hacer un juicio de credibilidad, pero yo pondría dos criterios sobre la mesa. El primero es que, dado que se dijo con tanto énfasis, con tanta fuerza, que aquí había una policía ilegítima, represiva, que había que refundarla, etcétera, etcétera, ellos tienen un umbral más alto para vencer esa credibilidad. ¿Hasta cuándo tienen que reconocer que se equivocaron y que hoy día sí respaldan a Carabineros? Yo creo que hay que preguntarle a la sociedad y eso se tiene que traducir en acciones. Pero lo segundo, Matías, que afecta... No basta la aprobación de 25 del paquete de Fast Track de seguridad que se ha aprobado ya en el Congreso. Allá voy, Matías. Con votos de los dos lados. ¿Qué afecta a la credibilidad de la coalición de gobierno, por ejemplo? Que muchos de esos proyectos han sido aprobados con votaciones divididas. Y tú me preguntas, ¿divididas de la centro-derecha? Es cierto. No. Divididas de la propia coalición de gobierno, donde hay una parte de la coalición de gobierno que ni aún ahora está dispuesta a apoyar estas normas para darle credibilidad a su propio gobierno de que lo que pensaban antes, o expresaron que pensaban, hoy día no es lo que piensan. Bueno, hay algunos que dicen seguir pensando exactamente lo mismo. Y por lo tanto tú me preguntas, ¿cuál es ese umbral de credibilidad? Al menos, que ese realismo que dicen tener, bueno, sea unánime dentro de la coalición de gobierno. Al menos durante el gobierno. Porque ya veremos cuál será su postura si es que en el futuro son oposición. Pero al menos si es que están en el gobierno y son coalición oficialista y gobernante de todo Chile, que tengan una postura única en el respaldo de las policías. Juan Francisco Gali, subsecretario de Interior, muchas gracias por venir esta noche a conversar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Espérenos.
Así no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea. Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año, toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hablamos de seguridad que tiene tantas miradas y ángulos, y uno de ellos que con permanencia tratamos de abordar es el de las cárceles, la situación carcelaria, la situación de gendarmería, ya sea desde la comunicación de los presos con el exterior o la incomunicación, que esa es la idea, de los presos en comunicación irregular, nos referimos a través de los teléfonos, ¿no es cierto? No en comunicación con sus familias, cuando pueden tenerla. Hasta la sobrepoblación, la condición general carcelaria, la capacidad que tiene nuestro sistema de segregar por peligrosidad, por ejemplo. Bueno, son tantas y tantas las miradas. Vamos a conversar con el profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Católica y presidente de Espacio Público, Patricio Domínguez, quien han hecho con Espacio Público un estudio sobre el sistema penitenciario en Chile. Un enfermo que se deteriora, ya es enfermo, pero que se deteriora. Patricio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, es distinto el título a un sistema carcelario que se deteriora a decir un enfermo que se deteriora, porque partimos de la base que su estado base, valga la redundancia, es de enfermedad. Hace mucho tiempo entendemos que nuestro sistema carcelario está enfermo. Déjame recordar, perdona, que hace, no sé, pueden ser 20 años, y me puedo quedar corto, la señora Mónica Maldonado, que ya no está en el Poder Judicial, seguro entiendo, pero 20 años, y me quedo corto, ella era fiscal de la Corte Suprema, hizo una declaración en un diario que decía que en Chile se violaban los derechos humanos, en democracia estoy hablando, no en la dictadura, que eso sabemos que se violaban. En las cárceles de Chile se violan los derechos humanos de los internos y era por las condiciones que se vivían. O sea, el enfermo es crónico de nuestras cárceles. ¿Ustedes han llegado a la conclusión de que este enfermo empeora? Sí, en los últimos años se han empeorado las condiciones carcelarias. Y lo que mostramos en este informe que estáis comentando tú es que se ha producido, ¿cierto? Se ha hablado harto de este aumento en la población penal, que es bien reciente. De más o menos 50 a 57 mil en un periodo muy corto de tiempo. Y la oferta carcelaria en el mismo periodo se ha mantenido casi estable, fija, con algunas cositas especiales que después te puedo comentar, pero en el fondo, si ya las condiciones eran malas hace 3 años, se han empeorado porque simplemente hay más presión por el uso de las instalaciones penitenciarias. Entonces eso pone una presión extra, digamos. Y acá hay una cuestión especial que hay que tomar en cuenta, porque la población penal no es una variable de política así que uno puede activar, digamos, rápidamente. Es el producto de muchas intervenciones que ocurren, por así llamarlo, aguas arriba, en el sistema, ¿ya? Tiene que ver con la cantidad de personas que cometen delito, obviamente, la cantidad de personas que se logran arrestar, la cantidad de personas que se logran condenar, que es una proporción. Todo eso va a una especie de como una malla que se va achicando y finalmente eso significa las personas que tienen condena y que van a la cárcel, y tiene que ver también con el tiempo de estadía que las personas van a la cárcel. O sea, todo eso produce el stock que vemos hoy día, este número de 57 mil que nos ha llamado la atención y que nos preocupa porque obviamente las condiciones van a ser más limitantes respecto de generar qué es lo que uno quisiera en un sistema carcelario. Por ejemplo, promover la posibilidad de reinserción social de las personas. Y obviamente eso está más limitado si es que tenemos un sistema que tiene poca capacidad de gestionar a su población que está dentro. Además, hay que considerar que el ministro de Justicia, lo ha dicho varias veces, y aquí en unas entrevistas con nosotros nos ha dicho que lo que tarda el sistema, en Chile lo que se tarda, la burocracia, los permisos, en fin, entre pitos y flautas, como se dice en Chile vulgarmente, tardan 12 años en promedio en poder tener una cárcel nueva. 12 años. Por lo tanto, o pensamos fuera de la caja y pensamos en soluciones distintas, o este enfermo terminal se nos va a pasar a la UTI. Y alguien dirá erróneamente, ay, pero ¿qué importa? Son presos, algo habrán hecho por algo están ahí. Primero, el Estado de Derecho indica que se conculcan los derechos a la libertad cuando hay una condena, no el resto de los derechos. Pero si a alguien no le interesa la dignidad, los derechos de las personas, pasemos a otro capítulo que también puede interesarle a alguien,
que piensa que da lo mismo como estén los presos, que la contaminación criminológica, se dice criminogénica, gracias, es terrible porque los que entran primerizos terminan unos expertos porque están en presos, no se puede segregar. Entonces, por donde se le mire, desde la dignidad humana, desde la defensa del derecho de los internos, incluso en beneficio general de la sociedad, esta situación carcelaria es terrible por donde se le mire. Claro, hay que tener en cuenta que la cárcel es una herramienta, como le llaman en el derecho penal, de última ratio. Quiere decir que ojalá que sea la última cosa que hagamos para prevenir acciones criminales y para cuestiones específicas que realmente generan un daño importante en la sociedad. No es para cualquier delito pedestre. Y eso obviamente nos obliga a tener un uso racional de la herramienta. No es cualquier herramienta. Es costosa. Es muy caro mantener a alguien en la cárcel. ¿Cuánto cuesta? Entonces uno quisiera tener alternativas. ¿Cuánto cuesta cada persona? ¿700.000 pesos aproximadamente? Mira, me pilláis, pero puede ser entre 700 y 1.000.000 de pesos fácilmente al mes, digamos. O sea, cada si uno interno. un cálculo de la asignación presupuestaria dividiendo por el número de personas promedio que hay. Es un cálculo difícil de hacer, pero digamos, puede ser perfectamente dentro de eso. O sea, entonces, dime tú, ¿cuál será la alternativa, digamos, para poder mantener a esas personas, digamos, a ese costo? Digamos, el Estado necesita pensar racionalmente cómo destinar sus recursos. No es simplemente llenar la cárcel de personas que han cometido delitos leves. Yo sé que acá es muy complicado porque hay una sensación en la población de inseguridad y se requieren como medidas ejemplares, digamos. Está la creencia que con eso se puede lidiar con la sensación de inseguridad. Pero yo creo que nosotros, sobre todo acá, un llamado a los legisladores a no actuar precipitadamente, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo creo que parte de lo que estamos viendo hoy día de la población penal exagerada que hay, digamos, que está, al menos nuestra capacidad de cubrir a la población penal no está dando abasto, tiene que ver con algunas leyes que se dictaron en el pasado, que han endurecido las penas. Entonces tú alargas el tiempo de estadía de las personas en la cárcel porque se han endurecido las penas. Ese es uno de los factores, o al menos una de las fuerzas que está gatillando de por qué tenemos un stock de población penal más alto que el más alto de los últimos 10, 15 años, digamos, que habíamos visto. ¿Y cuál sería, no sé si ustedes han estudiado soluciones posibles para enfrentar este problema? Dada la realidad de los permisos y la realidad de lo que tarda una construcción, en fin. Sí, yo creo que tenemos que tener un uso racional de la cárcel. Por mucho que exista una preocupación social muy importante del delito, sí hay que mantenerla, pero legislar bien significa legislar y pensar, haciendo un uso racional de la cárcel para los delitos más severos, para las personas que de otra manera no sería muy delicado, digamos, cualquier otra alternativa que se piense. Hay otras alternativas que yo creo que se pueden explorar, que se han explorado también en algunos casos, en Chile también, y en otros lugares, por ejemplo, que tienen que ver con la supervigilancia especial de personas en algún medio libre para delitos de menor severidad, naturalmente, ¿ya? Y eso puede ayudar a que las personas, por ejemplo, sea un costo distinto, el de supervisión de las personas, y eso también, pensando sobre todo en la trayectoria vital de las personas, y cuando una persona comete delitos muy joven, uno quisiera, digamos, el óptimo social es que no pase una etapa fundamental de su vida sin posibilidad de desarrollarse y tener otra alternativa que ver en su vida. ¿Y cómo funcionan los sistemas de las esposas, ¿no? los tobilleras, esas que son georreferenciadas? ¿Funcionan en la realidad? Esto es para gente que tiene penas alternativas, ¿no es cierto? O que tiene medidas cautelares que evita que tenga una prisión preventiva, ¿no es cierto? Una cautelar real, que eficaz, una prisión domiciliaria, en fin, reclusión nocturna. ¿Funciona en Chile realmente bien o es peor el costo porque hay que tener cientos de carabineros fiscalizándose que están en sus casas las personas, pues? También tiene un costo. En esto, mira, en el combate al delito tampoco hay balas de plata tan sencillas. Yo sé que hay una presión por encontrar algo que termine con esto de raíz o lo baje radicalmente. Lamentablemente yo creo que hay una mala noticia para las personas que están buscando esas soluciones. No van a aparecer, y yo diría que tengan cuidado con las personas que están ofreciendo soluciones así sencillas. El sistema que tenemos de combate al crimen tiene que procurar muchas cosas a su vez. También, por ejemplo, el debido proceso.
la igualdad ante la ley. Hay otras cosas que están en juego y no podemos actuar aquí precipitadamente porque pasamos a llevar otros intereses también. Entonces, esas medidas pueden funcionar, también no son baratas de implementar, digamos, pero quizá hoy día es la manera que tenemos que, o necesitamos, de enfrentar esta crisis que es especial, en que no vamos a tener soluciones rápidas para poder contener, aumentar la capacidad de infraestructura, o la infraestructura carcelaria no se va a cambiar muy rápido, y yo creo que tenemos que pensar en soluciones así, y ayudar o pensar cómo Gendarmería pueda hacer para tener una supervisión distinta de estas personas, con qué tipo de internos se puede hacer un uso más racional de la cárcel. Yo creo que una de las cuestiones que hay que pensar rápidamente. Yo creo que eso sí se puede hacer y quizás hay algunos espacios que se te mejoran, que se pueden hacer con cierta premura. Perfecto. Patricio, ¿y hay evolución, trabajos de evaluación de los intentos o los trabajos formales de reinserción de la población penal? Mira, por ejemplo, en el caso de la pulsera electrónica, yo he visto evaluaciones en el caso de Argentina que funcionan. Por ejemplo, si uno mira la capacidad de reincidencia de las personas, hay un famoso trabajo en Argentina desarrollado que es menor cuando las personas tuvieron una vigilancia en el medio externo, ¿ya? Con una pulsera o una tobillera electrónica, que los que tuvieron en la cárcel. Eso indica que puede ser que la cárcel tenga un componente criminogénico, o sea, que la gente, en vez de salir con miedo a volver a cometer un delito y desistir, puede pasar lo contrario, en que están adquiriendo capital criminal, como tú lo dijiste antes. Entonces la cárcel, sobre todo en condiciones como las que estamos hoy día, yo creo que es para pensar que podríamos pensar alternativas, digamos, de ese tipo, digamos. Pero refiero al trabajo de reinserción a aquellos que cumplen una condena y terminan. ¿Se les prepara en algo para reinsertarse? ¿La sociedad está preparada para reinsertarlos? Los estudios de reinserción, de personas que reinciden en el delito muestran que tenemos un problema de reincidencia alto. La mayoría de la población penal cometió varios delitos. No es que haya cometido un solo delito. La mayoría de ellos cometió más de un delito en su trayectoria. Y la gente cuando sale tiene una alta chance de cometer delitos. Y eso tiene que ver probablemente con las cosas que ellos tienen que desarrollar, digamos, para poder subsistir afuera. Si tú intervienes en las personas en su trayectoria vital, entre los 18 y 30 años, digamos, donde lo que aprendieron fue cometer un delito, después estuvieron en la cárcel, después tienen muchas dificultades para reinsertarse y poder tener otra manera de ganarse la vida. Yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que pensar bien, y obviamente si tenemos un sistema congestionado, las posibilidades de pensar sistemas de reinserción que son complejas de desarrollar van a estar más limitadas. Yo creo que esa es una preocupación central hoy día. La cárcel, la efectividad de la cárcel como medida disuasoria, incluso por lo que han pasado, yo tengo dudas de que en el esquema actual tengamos chances de disminuir la reinserción futura de esas personas en la cárcel. Ahora, hay experiencias de cárceles en el mundo, y no tan lejanas geográficamente a nosotros, donde las cárceles o el control de estas están en manos de los grupos de delincuentes. Al menos en Chile, hasta donde sabemos y hasta donde creemos, pero no tenemos por qué pensar lo contrario, están en manos del Estado. Es decir, en manos de quienes tienen la facultad legal de hacerlo. Y no sé, hay muchas cárceles muy cercanas donde vemos que son los grupos los que mandan, y los que dicen, y los que distorsionan, y en fin, esa realidad de Chile, ¿ustedes la han evaluado comparativamente con otras? No, eso no es un tema que cubrimos en el informe, pero, por ejemplo, es imposible no mencionar los reportajes y la investigación que hizo el juez Guzmán al respecto. Y él pone serias dudas, digamos, respecto del control en la administración interna de las cárceles, precisamente asociado a este problema de sobrepoblamiento y respecto de la gestión que logra hacer Gendarmería al interior de los recintos. Yo creo que eso es una cuestión de primer orden. No sabemos mucho respecto de lo que está pasando y la capacidad de control que tenemos ahí. Yo creo que lo que se ha hecho de este programa piloto de poder bloquear los celulares es una cuestión importante. Necesitamos saber cuál va a ser la evaluación de eso. Ya se acaba de implementar. Yo creo que estamos atrasados en esto. Así como no teníamos contemplado que iba a haber un aumento de la población penal y no teníamos la infraestructura para poder recibir ese aumento, recién implementamos una cuestión una medida que parecía algo obvio de implementar, afortunadamente se ha implementado y necesitamos ver cuál va a ser la evolución de esto, pero al menos la investigación
del juez Guzmán en un par de recintos, yo creo que alerta un montón respecto del control que tiene el Estado en la administración de los recintos. Una de las cuestiones que ha pasado, por ejemplo, que nosotros mostramos en el informe, es que la complejidad, no solamente hay mayor complejidad de administración del recurso penal, porque hay más cantidad de personas, sino que también, por ejemplo, varios indicadores muestran que es una población más compleja de administrar. Por ejemplo, tiene que ver con el aumento de los extranjeros en la población penal. Yo creo que eso es más difícil porque tú tienes menos antecedentes, tienes una historia penal que está censurada naturalmente, digamos, porque no se sabe bien cuál es el historial de esas personas. Entonces, para clasificarlos dentro de los recintos es más complejo. Y por otro lado, los que están condenados también están condenados. Hoy día la población penal es una población penal que en promedio ha sido condenada por delitos más severos. Por lo tanto, es más compleja de administrar. Y además, Patricio, si es que sabemos, por lo que nos dicen las policías y los expertos, que la cultura criminológica o delictual en Chile cambió, si el promedio de los delitos eran de este tipo hace 20 años, el promedio de los delitos hoy día es no solo es completamente distinta, mucho más grave. Y esto tiene que ver con una importación de una cultura delictual que no era la propia. Eso pasa afuera, en la calle, cuando cometen delitos las personas. Sí. Suponemos entonces que también esta cultura distinta y más brava, más dura, más compleja, más violenta, se da también en el interior de las cárceles, ¿o no? Es posible, es posible. No tenemos mucha información respecto, por ejemplo, de evaluación respecto de cómo ha cambiado la conducta al interior de los recintos, el nivel de conflictividad que está teniendo. Yo creo que sería súper importante avanzar bien esa línea, tener buena información respecto de lo que ha pasado. Por ejemplo, un dato que nos preocupa. No quiero decir necesariamente que es debido a eso, pero por ejemplo, las cuestiones que encontramos que han aumentado las licencias de parte del personal de Gendarmería, ¿ya? En cantidad y en extensión, ¿ya? Y eso ha significado que también el personal efectivo a cargo de la custodia de los internos ha disminuido. O sea, hoy día por gendarme hay mayor cantidad de reclusos que tienen que supervisar. Y uno tiene que corregir, digamos, por la disponibilidad efectiva de ellas porque están pidiendo licencias más prolongadas. Esto está relacionado también con... Hay otros sistemas, hay otras partes del sistema público donde también había una extensión de licencias que se ha reportado. No sabemos todavía bien, no podemos evaluar bien si es que es más o no en esto, pero al menos si uno compara los últimos 10 años respecto a lo que es el sistema penal, hay una disponibilidad menor de efectivos solamente considerando el tema de las licencias. Nosotros tenemos un cálculo ahí, por ejemplo, si es que uno en promedio cree que por la fuerza laboral de Gendarmería, uno cree que hay 3.8 reclusos por cada gendarme, cuando uno descuenta lo de las licencias, pasa a ser 4.4, 4.5. O sea, hay un aumento considerable o un descuento considerable por el hecho de la licencia. Si eso estuviese relacionado con el problema o la dificultad de mantener esto o relacionado al hecho de que quizá la población penal es más compleja de administrar hoy día, yo creo que obviamente es una cuestión a considerar. Y esto requiere más recursos, obviamente. No hay otra manera de combatirlo, yo creo. Al menos en el corto plazo, pero en el mediano también, yo creo. Patricio Domínguez, profesor de la Escuela de Ingeniería y Sistemas de la UCEI, presidente ejecutivo de Espacio Público. Muchísimas gracias por compartir algunos detalles, algunas conclusiones del informe penitenciario que hacen ustedes en Espacio Público. Buenas noches y gracias, como siempre. Muchas gracias, Matías. La próxima espero acompañarte allá en el estudio. Eso, así será. Gracias. Chao, chao. Chao. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima. Contrátelos en tpy.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Vamos al informe del tiempo, que es a este otro lado. ¿Se da cuenta que lo hacen difícil? Cambiamos todo. El tiempo para Santiago, mañana martes, bueno, tenemos 16 hasta el viernes y el sábado máxima 15, parejito en la máxima, parcial, nublado, despejado, nublado, está así, bastante variable el tiempo. Y por abajo, desde su lanzamiento el pasado viernes 19 de abril, el nuevo disco de Taylor Swift, Detergent Poets Department, no ha parado de marcar récords, como es esperable en Taylor Swift. Todo un personaje, todo un gran personaje, de un poder impresionante, incluso más allá de los escenarios. Primero se convirtió en la más reproducido, sus temas el mismo día. Claro, la cifra a lo mejor no indica tanto, pero considera usted que lo que se compra en físico respecto a lo que se escucha en las plataformas o en las
los distintos soportes digitales. De esta manera, la reconocida cantante volvió a entrar con fuerza en la lista de los Billboard 200. La artista debutó en el primer lugar del ranking, convirtiendo su nueva producción en el álbum de estudio número 14 en llegar en las plataformas o en los distintos soportes digitales. De esta manera, la reconocida cantante volvió a entrar con fuerza en la lista de los Billboard 200. La artista debutó en el primer lugar del ranking, convirtiendo su nueva producción en el álbum de estudio número 14 en llegar a la cima de esta prestigiosa lista musical. Con Taylor Swift te pedimos, día publicado de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir. En las plataformas o en los distintos soportes digitales. De esta manera, la reconocida cantante volvió a entrar con fuerza en la lista de los Billboard 200. La artista debutó en el primer lugar del ranking, convirtiendo su nueva producción en el álbum de estudio número 14 en llegar a la cima de esta prestigiosa lista musical. Con Taylor Swift te pedimos, día publicado de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.